inhibidor alostérico. Es decir, este tipo de inhibición no competitiva en su mayoría de casos son inhibidores alostéricos. ¿Qué significa alosterismo? Es un término farmacológico, alosterismo. Alosterismo significa que una molécula se une a un blanco de acción farmacológico, en este caso una enzima, pero podría ser una proteína, se une a un blanco de acción farmacológico y se genera un cambio en la respuesta de ese blanco farmacológico. Y ese cambio puede ser o aumentar la actividad o disminuir la actividad. En este caso es disminuir la actividad, disminuir la Vmax. Eso es alosterismo. Entonces nosotros podemos tener enzimas, voy a tratar de dibujar una enzima ahí medio bonita. Nosotros podemos tener enzimas con 1, 2 y 3 diferentes sitios alostéricos. Este es el sitio de unión, este es el sitio activo, ¿verdad? Aquí se va a unir el sustrato. Pero estos son los sitios alostéricos. Y repito, esos sitios alostéricos son moléculas que se unen a sitios diferentes que el sitio activo. Vean que está, no es aquí, sino que es en otra parte, igual que en la diapositiva. Y estas moléculas, que son diferentes, A, B y C, pueden tener un efecto sobre la actividad de esta enzima que puede ser aumentando la actividad de unión al sustrato, disminuyendo la actividad de unión al sustrato, o, por ejemplo, generando la unión de otro sustrato. A eso le llamamos alosterismo, y es un concepto fundamental en farmacología clínica. Porque lamentablemente, o para bien, no sé, la mayoría de las enzimas poseen inhibidores competitivos, inhibidores no competitivos o inhibidores alostéricos, y también activadores alostéricos, que son más bien las moléculas que aumentan la unión del sustrato a la enzima. Y eso es farmacología. Recordar eso. Que no es de nada fácil, porque después. Bien, esos son los que son reversibles, porque les recuerdo que esta unión del inhibidor, ya sea competitivo o no competitivo, a la enzima es no covalente. Por lo tanto, se puede quitar. O se puede superar aumentando la concentración del sustrato original. En cambio, los venenos no. Los venenos enzimáticos lo que hacen es modificar covalentemente esa enzima. Ya sea uniendo un grupo funcional nuevo, o ya sea quitando y destruyendo un grupo funcional de la enzima. Entonces pueden ser los dos mecanismos. Repito, se le agrega un grupo funcional o se le quita un grupo funcional. Y eso genera una inactivación de la enzima. Incluso existe un tipo de inhibidores irreversibles que se llaman inactivadores suicidas, en donde se modifica químicamente la enzima, sí se une el sustrato, pero no se genera producto, porque la unión es tan fuerte que el producto no se puede liberar. No sé si me logro explicar. Yo les había dicho a ustedes que las enzimas se unen al sustrato, modifican el sustrato y sale el producto. Pero en el caso de los inactivadores suicidas, lo que pasa es que la enzima se une al sustrato, el sustrato se convierte en producto, pero no se puede despegar. Por eso se llaman suicidas, ¿verdad? No sé por qué, pero se llaman suicidas, ¿verdad? Y así, porque ahorita no entiendo por qué se llaman suicidas, ¿verdad? Pues sería como una enzima que se autoflagela, digamos, como que se hace daño, porque se está uniendo, pero con nada, que no sale el producto. Estos venenos no tienen mecanismos de antídotos, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de los venenos enzimáticos dicen sin antídoto. Porque aquí lo que estamos estudiando es una modificación química de la enzima. Ahí les pongo un ejemplo de un veneno que se usa como pesticida, que se llama el di-isopropilfluorofosfato, ¿verdad? Hasta que suena a veneno, ¿verdad? Tiene un nombre como venenoso, ¿verdad? Este producto químico se utiliza para matar hongos y se utiliza también para matar nematodos en el suelo, imagínense. Entonces, por allá hay un nematodo, allá adentro en la tierra, y usted llega y fumiga, y con solo lo que pasa a través del agua que filtra la tierra, el nematodo se muere. Y hay que ser, pues, potente la cosa. Entonces, aquí tenemos el caso del isopropilfluorofosfato. Esa molécula se une a la serina 195 de esta enzima prototipo, ¿verdad? Esa enzima que están utilizando como referencia. Entonces, la molécula se une covalentemente a esta serina, que es un aminoácido, y eso hace que ahora la enzima no tenga actividad biológica. Punto.
Lo que pasa es que esa inhibición es irreversible. Es decir, por más que yo aumente la concentración de sustrato de la enzima nunca se va a poder unir al sustrato porque está modificada químicamente. Y por un grupo enorme, que es son dos, di es de dos. ¿Verdad? El di-isopropil, es decir, son dos grupos propilos, ¿verdad? Fluoro, por ahí tiene que andar el fluoro, fosfato. ¿Ok? Entonces es una molécula gigante. Un enorme grupo funcional. Entonces, eso se le está pegando. Ahora, la única forma en la que uno podría superar un mecanismo de inhibición irreversible es, uno, eliminando la enzima que está modificada. Por eso es que a algunos pacientes envenenados se les hace diálisis para sacar esa molécula modificada, esas enzimas que están modificadas. Y la otra forma para superar a un inhibidor irreversible es metiendo enzima nueva. Es decir, una enzima que no esté modificada. Lo que pasa es que si usted mete enzima nueva y todavía hay inhibidor, pues obviamente el inhibidor va a inhibir a la enzima nueva, aunque usted la esté colocando, es decir, aunque usted esté administrando. Por eso, la mayoría de los inhibidores irreversibles lastimosamente llevan a la muerte, porque no hay tiempo suficiente como para depurar, así se llama, depurar la enzima o sintetizar enzima nueva. Recuerden que las enzimas son proteínas, entonces no es algo que se sintetiza así, ¿verdad? Tiene un proceso largo que ustedes ya estudiaron conmigo. Entonces, ese es el asunto. Por eso es que la mayoría de estos venenos están prohibidos, porque su exposición al ambiente genera muerte. Pero todavía en algunas partes clandestinas se pueden conseguir estos venenos. Y hay muchos que ustedes conocen. Por ejemplo, la mayoría de ustedes han escuchado hablar del lamnate. El lamnate es un órgano fosforado que bloquea irreversiblemente las colinesterasas, generando parálisis respiratoria. Antes se vendía a la libre. Yo recuerdo que en Pueblo Nuevo, en la pulpería de Humberto es un señor allá del pueblo y tiene una pulpería que se llama Gallito Pinto. Ahí vendían lamnate. Entonces uno iba a comprar lamnate para matar coyotes, porque el pueblo tiene muchos coyotes. Entonces la gente iba a comprar lamnate, compraba embutidos, llenaban los embutidos y tiraban embutidos por todo lleno de lamnate. Entonces los coyotes llegaban, comían eso y aquí hay un montón de coyotes muertos, pero también perros y todo lo que probara eso, ¿verdad? Profe, Sí. pregunta. ¿Y será verdad eso que dicen que, por ejemplo, si usted compra una pastilla, ¿verdad? Y en una parte más pequeña, tiene más efecto que la pastilla entera? ¿Es lo mismo? No, porque los medicamentos en teoría no debería pasar eso. Puede pasar, es decir, o voy a hacer un paréntesis para responder al compañero, pero no tiene relación con esto. Ustedes pueden comprar una Panadol y viene granulada. Granulado significa que el fabricante le asegura a usted que esta mitad tiene la misma cantidad de esta mitad de principio activo. Las tabletas que no vienen granuladas no se pueden fragmentar, porque el fabricante no le puede a usted garantizar esta distribución. Esa es la diferencia entre un medicamento granulado y no granulado. En otras palabras, uno no puede granular las que no están granuladas. Uno no puede partir una pastilla, una tableta que no está granulada. Las que están granuladas es porque el fabricante a usted le puede garantizar esa distribución del principio activo. Las que no están granuladas no. Bien, entonces eso es lo que pasa con los venenos. Eso es muy interesante con los venenos. Hay muchos. Hay uno que se llama paraquat. El paraquat se usa muchísimo como agente para intoxicarse. Las pacientes, la gente en las zonas rurales que se quiere matar, toman paraquat. Paraquat es lo que se conoce popularmente con el nombre de quemante. Se utiliza para quemar hierbas. No sé si lo han visto, que es una cosa que se echa y la hierba se pone como amarilla. El paraquat es un inhibidor de las acetilcolinesterasas, inhibidor irreversible también. Entonces, lastimosamente, la gente que se intoxica con lamnate, la gente que se intoxica con paraquat, va a morir. No, se va a morir, ¿verdad? A no ser que inmediatamente que se ve la intoxicación, el paciente se lleve a un hospital, se le haga lavado gástrico, una diálisis, pero eso no pasa, no es común que pase. ¿Ya? ¿En serio? Porque ellos se dedican a las actividades agrícolas. No, de una empresa de exportación e importación, pero trabajamos con empresas químicas. Tenemos experiencia de todo. Sí, porque incluso para comprar estos productos, porque se venden para control de plagas, ¿verdad? Se utiliza para control de plagas, son pesticidas. Hay que tener un permiso sanitario.
hay que tener ciertos permisos para manipularlos, porque su riesgo es muy alto. De hecho, las etiquetas de esos productos son rojas todas. Hay etiquetas verdes, amarillas y rojas. Eso significa el grado de toxicidad para el ser humano. Entonces, sus productos. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, y yo tengo 30 años, entonces, qué sé yo, hace 25 años, la venta de estos productos era por la libre. Yo recuerdo que cuando una vez estaban fumigando las plantas de café y estaban aplicando un producto y nosotros íbamos a juntar los pájaros que caían muertos. Y era todo divertido, ¿verdad? Entonces iban fumigando, iban cayendo pájaros muertos, producto de seguramente del tóxico que se elevaba. Y papi dice, vayan a juntar los pájaros. Entonces uno iba a juntar los pájaros. Imagínense, y nosotros éramos niños y estábamos expuestos, obviamente. ¿Por qué al pájaro lo mataba? Porque el pájaro es más pequeño. Y tiene un menor volumen de distribución. Si el pájaro es así y hay un montón de veneno, pues ese veneno se distribuye y mata al pájaro. También nos pudo haber matado a nosotros, pero éramos un poco más grandes que los pájaros. Entonces, Un poco más grande. Sí, un poco más grandes. Entonces no morimos en ese momento, pero sí, era. Y todavía pasa. Ustedes van a las fincas agrícolas y los peones agrícolas siguen fumigando con estos productos sin mascarilla, sin guantes, se impregna la espalda del producto porque eso se pone en una bomba de espalda y eso se le sale el agua y el producto y la gente anda embarrada así es una cosa terrible, ¿verdad? De hecho, a nivel mundial hicieron un documental aquí en los cafetales. ¿No sé? Sí, de hecho, lo estaba pasando así como por Discovery Channel, algo así. Hicieron un documental en los cafetales de que hay ciertos trabajadores de los cafetales que sí están conscientes y les molesta, pero no tienen trabajo. Sí. ¿Qué van a hacer? O sea, es o trabajo y como o no como. Sí. De hecho, yo lo veo con mi papá. Mi papá es un hombre de 76 años. Mi papá a veces va a fumigar con sus productos, no etiqueta roja, pero etiqueta amarilla, y mi papá sale impregnado de esos productos. Y uno dice, bueno, pero igual, pero. O sea, yo no le puedo. Tener una bodega buena. Sí, hasta aquí, claro, en esas bodegas uno entraba y yo hacía como brebajes de esos productos. Sí, yo siempre he sido como muy creativo, entonces yo agarraba un producto, le echaba otro y se le inyectaba algún animalillo para ver a Sí, yo lo hacía, yo hacía eso, pero era con fin de entidad. Yo decía, mira, los patos, tal cosa, ¿verdad? Los patos soportan tanto. Ya veo, final de cuentas, yo hice un plan. No, sí, yo lo hacía, pero no era como para matar a los animales, era como para. Ya yo sabía la dosis, pero. Y yo decía, papi, tal cosa, y él, ay, sí, bueno. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Ok, vamos a estudiar otros mecanismos para regular la actividad enzimática. Tenemos los alostéricos, ¿verdad? Ya lo expliqué, ya expliqué los inhibidores alostéricos, ya no lo voy a hablar más. Ahora voy a explicar los activadores, que les dije que era el lado opuesto. Aquí tenemos una enzima cuyo sitio activo está distorsionado. Cuando nosotros unimos una molécula alostérica activadora, lo que pasa es que el sitio activo se vuelve a su conformación original y ahora se puede unir al sustrato. Entonces, así es como actúa un activador alostérico, repito. Es una molécula que se une al sitio alostérico para que el sitio activo que era distorsionado vuelva a su estado original para que el sustrato se pueda unir. Eso es un activador alostérico. Otra cosa que puede cambiar la actividad de las enzimas es el pH. El pH es la concentración de hidrogeniones. Entre más hidrogeniones, menor pH. Entre menos hidrogeniones, mayor pH. Entonces, ¿qué pasa? Cada enzima de nuestro cuerpo tiene un pH óptimo de actividad. Si usted aumenta o disminuye el pH, disminuye o aumenta la actividad biológica también de esa enzima. ¿Okay? También cada enzima tiene una temperatura óptima. Entonces, lo mismo. Las enzimas de nuestro cuerpo generalmente tienen temperaturas óptimas cercanas a 37, que es la temperatura corporal. Si usted enfría el sistema o calienta el sistema, disminuye o aumenta la actividad también enzimática. También, otro mecanismo para regular la actividad enzimática es la concentración del sustrato. Recuerden que antes de la saturación, a mayor sustrato, mayor velocidad inicial. Cuando llegamos al punto de saturación, aunque yo siga aumentando la concentración de sustrato, prácticamente la velocidad se mantiene constante y es lo que llamamos V+, ¿verdad?
Por eso aquí, en esta gráfica, ven que hay un cambio en la concentración de sustrato, que aquí tiene un efecto en la velocidad, pero acá no, porque ya está el sistema saturado. Otra forma de regular la actividad enzimática es aumentando y disminuyendo la síntesis de la enzima. Yo les había dicho a ustedes que la mayoría de las enzimas son proteínas. Hay un pequeño grupo de ARN, ¿verdad? Pero la mayoría de las enzimas son proteínas. Y como proteínas se sintetizan en el ribosoma, como lo vimos antes, y también se degradan, ¿verdad? Entonces, las enzimas, como son proteínas, están en un constante síntesis y degradación. Se sintetizan a partir de aminoácidos, como toda proteína, y se degradan para generar aminoácidos. Es un proceso de reciclado. Por lo tanto, van a haber inductores de la síntesis enzimática y represores de la síntesis enzimática. Es decir, van a haber sustancias que aumentan la síntesis de la enzima y hay otras moléculas que más bien suprimen la producción de esa enzima, principalmente las hormonas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante cuando ya hablemos de las hormonas. También tenemos un mecanismo de inhibición por producto. Por ejemplo, si yo tengo una serie de reacciones enzimáticas que a partir de ese tipo sintetizan colesterol, el exceso de colesterol puede inhibir la transcripción del gen que codifica para la primera enzima del proceso. Eso se llama una regulación por retroalimentación. Por el contrario, si yo tengo una misma vía enzimática, otra vía enzimática de múltiples pasos enzimáticos, como lo vamos a ver en el curso, y tengo un producto final, y ese producto final ejerce un bloqueo directo sobre la primera enzima de esa reacción, a eso se le llama inhibición por retroalimentación. En el primer caso, repito, lo que hacemos es inhibir la transcripción del gen de la enzima. En el segundo caso, en la inhibición, lo que estamos haciendo es bloqueando propiamente la enzima como tal. ¿Okay? La primera. También otra forma de regular la actividad de las enzimas es compartimentalizándolas, es decir, separándolas por grupos. Hay enzimas del anabolismo, hay enzimas del catabolismo. Hay enzimas que están en el aparato de Golgi o hay enzimas que están en la mitocondria. Eso es lo que se llama una separación por organelas. De hecho, para eso existen las organelas. Es interesante pensarlo, pero las organelas ocurren y existen para eso, para compartimentalizar las funciones de la célula. Y las funciones de la célula están en relación con las enzimas que tienen. Entonces no son las mismas enzimas de la mitocondria, a las enzimas que están en el aparato de Golgi, a las del retículo, a los de los lisosomas, no son las mismas. ¿Okay? Se separan. Otra forma que tenemos para regular la actividad de las enzimas es modificándolas covalentemente. Entonces nosotros podemos pegar, igual que lo vimos con los inhibidores irreversibles, le podemos pegar grupos, pero son grupos más pequeños, grupos fosfato, grupos acetilo, grupos metilo. Y entonces puede ser que algunas enzimas, para que tengan actividad biológica, tengan que tener un grupo fosfato añadido. Vean este caso. Aquí yo tengo la enzima sin el grupo fosfato, se llama enzima desfosforilada. Aparece otra enzima, que es una quinasa, que ¿se acuerdan lo que hacía? Le robaba un fosfato al ATP y se lo pega al sustrato, en este caso otra enzima. Y ahora la enzima está fosforilada. Y resulta ser que puede haber otra enzima, como una fosfatasa, ¿se acuerdan que eran las que se quitaban esos grupos fosfato? Que le quite ese grupo fosfato y la enzima pasa a su estado desfosforilado. Hay enzimas que se activan aquí, hay enzimas que se activan acá. Es decir, hay enzimas que se activan cuando están desfosforiladas, hay enzimas que se activan cuando están fosforiladas. Hay de las dos. Pero también aplica para grupos acetilo, grupos metilo. Bien, y la última forma de regular la actividad de las enzimas, que es muy importante, por cierto, es el caso de las enzimas inactivas, lo que se llaman los zimógenos. Los zimógenos son enzimas que se encuentran inactivas. Los zimógenos son enzimas que se encuentran inactivas y que son sintetizadas así. Sí, son enzimas que se han sintetizado inactivas y que necesitan perder un pedazo de su estructura mediante proteólisis parcial para poderse activar. Es decir, son enzimas como tales, pero están inactivas. Tienen que perder un pedacito de su estructura y ahora sí se activan. Aquí les pongo un ejemplo. Esta enzima se llama el pepsinógeno. El pepsinógeno es un zimógeno que se secreta en la mucosa gástrica. Ahí está. El pepsinógeno está inactivo, pero cuando el pepsinógeno se enfrenta al pH gástrico, pierde un fragmento, aquí lo ven, y se activa. Entonces pasa de su forma inactiva a su forma activa. Eso es un zimógeno. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, el tripsinógeno del páncreas, que se convierte en tripsina. El quimiotripsinógeno, también del páncreas, que se convierte en quimiotripsina.
el plasminógeno del endotelio que se convierte a plasmina. ¿Ok? Repito, todas son enzimas que se encuentran inactivas, pierden un pedazo de su estructura y se van a activar. Pero la activación de los simógenos es irreversible. En otras palabras, una vez que un simógeno se activó, ya no hay vuelta atrás. De hecho, esto es un mecanismo de protección, como lo ven en la diapositiva. El hecho de que los simógenos tengan esta forma de activarse es un mecanismo de protección, y ya se los voy a explicar con las pancreatinas. Generalmente los simógenos son enzimas que tengan una demanda alta, pero una producción insuficiente. Es como para tener un resguardo de enzimas, pero que no se encuentren activadas. Y les voy a explicar lo que pasa con las pancreatitis. Todos hemos escuchado hablar de las pancreatitis. Las pancreatitis son unas inflamaciones del páncreas, ¿verdad? Entonces el páncreas, ustedes recordarán que el páncreas, ¿verdad?, tiene una anatomía más o menos así, ¿verdad? Tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, y que el páncreas tiene dos funciones, una endocrina y una exocrina. El endocrino, insulina, glucagón, péptido C, mientras que la exocrina, las enzimas digestivas. El páncreas tiene un conducto que es el conducto pancreático común, ¿verdad? Queda algo como así. Ese conducto a su vez va a estar nutrido por una serie de conductos que salen de los acinos pancreáticos, ¿de acuerdo? Pero aquí, en un punto dado, también se une el colédoco, ¿verdad? Bueno, pueden haber variantes anatómicas, pero en general, en la mayoría de pacientes ocurre esto. Y luego, eso es desembocado en la segunda porción del duodeno, en la famosa ámpula de Vater o el esfínter de Otto. Resulta ser que a veces los pacientes pueden tener obstrucciones del conducto biliar. Por ejemplo, pueden tener una obstrucción por un cálculo biliar. Entonces tiene un cálculo biliar de la vesícula biliar y se pega aquí, en la bifurcación. Y entonces ocurre toda una reacción de retroceso de las enzimas. Las enzimas pancreáticas que se tenían que secretar, no se secretan, porque quedan ahí contenidas, ¿no? Y entonces esas enzimas pancreáticas son las que les había mencionado, por ejemplo el tripsinógeno. Recuerden que el tripsinógeno es una enzima que está inactiva, pero cuando se enfrenta a cuestiones o a cambios en el pH se puede activar. Entonces, ¿qué le comienza a pasar al tripsinógeno que se queda aquí? Entonces, es tripsinógeno, que producto de esta obstrucción de la salida se comienzan a cambiar las condiciones ácido-base del conducto pancreático y se comienza a activar. Entonces, ya no es tripsinógeno, sino que ahora es tripsina. Y resulta ser que la tripsina, a su vez, activa a otras enzimas pancreáticas que son simógenos. Por ejemplo, tenemos ahí el quimiotripsinógeno, que se convierte en quimiotripsina. Y de hecho también se activan otras enzimas como las lipasas y las fosfolipasas. Todas estas son enzimas pancreáticas que no se están secretando porque están obstruido la secreción. Y entonces ahora tenemos tripsina activa, tenemos lipasa activa, fosfolipasa activa. Y bueno, la tripsina es una proteasa, es decir, proteasa significa que degrada las proteínas. La lipasa, los lípidos, por ejemplo, los triglicéridos. Y la fosfolipasa, los fosfolípidos. Y donde hay proteínas, lípidos y fosfolípidos, en el páncreas también. Entonces, esas enzimas que tenían que ser secretadas en su forma inactiva, ahora están activas dentro del órgano. Y entonces, ¿qué comienzan a hacer? Comienzan a autodigerir el páncreas, ¿no? Entonces, ahora el páncreas comienza a sufrir un fenómeno de autodigestión. Y esa autodigestión es lo que conocemos con el nombre de pancreatitis angular. Una condición muy grave, porque justamente producto de esta autodigestión podría ser que se rompa el peritoneo y se genere una peritonitis. Y de peritonitis un shock séptico y de aquí un funeral. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Y vean que es pura bioquímica aplicada a esa fisiología. Hay muchas causas de pancreatitis, también está por ejemplo el alcohol, consumo excesivo de alcohol, también puede asociarse a pancreatitis, ¿verdad? Entonces eso es más o menos el mecanismo, ¿verdad? Esos simógenos son enzimas muy importantes, pero que si se activan donde no tienen que activarse, es fatal. Bien. Bueno, eso lo voy a preguntar. Bien,
Entonces, eso es más o menos la explicación. Por eso es muy importante ir correlacionando todos los temas. Bien. Y bueno, la última parte de esta clase la vemos al final del curso porque se llama enzimología clínica. Digamos, yo la pongo ahí, que a veces la doy, pero creo que es mejor darla al final porque son cuestiones muy clínicas. Entonces eso lo vemos al final, son unas pocas diapositivas, pero las vemos al final, en algún espacio del final del curso para hablar un poco de las enzimas clínicas. ¿Ok? Bueno, terminamos ahí entonces el tema de enzimas. Como les dije, tomémonos un receso si quieren.